Buenas noches, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de La Hora 25, esta hora imaginaria para comprender el mundo, una oportunidad antes de un nuevo ciclo. En un férreo activismo por las comprensiones seguimos abriendo conversaciones y en esta oportunidad tenemos un invitado internacional, tenemos desde Argentina a Pablo Davolí. Bienvenido Pablo, bienvenido al programa. Buenas noches, Sebastián, y muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en la hora 25 y por tu intermedio aprovecho a saludar a todo el exquisito público que sé que tu programa tiene. Así que, insisto, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Tenemos una tremenda temática a despejar, política y psicología. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que nos cuentes un poco de ti para los que no te conocen, te ubiquen más o menos en qué dominios o ámbitos te andas moviendo Bien. hoy por hoy. Bueno, mi nombre completo es Pablo Javier Dávoli, tengo 48 años, como bien decías, soy argentino y más específicamente rosarino. He nacido en la ciudad de Rosario, vivo en la ciudad de Rosario, aunque por razones de trabajo siempre estoy entre Rosario y Buenos Aires. Soy abogado, me recibí en el año 2000, soy profesor universitario, tanto en la carrera de abogacía como también en la carrera de ciencia política y la de relaciones internacionales. Básicamente me desempeño en dos universidades, me desempeño en otras casas de estudio también, pero fundamentalmente y al día de hoy en dos universidades, la Universidad Católica Argentina, que es la universidad de la que he egresado, de la que soy exalumno, y la Universidad Abierta Interamericana. De manera que, bueno, ejerzo mi profesión, también me he dedicado a la asesoría política en distintos organismos públicos, según el momento de mi vida me podés encontrar en distintos ámbitos, pero también, bueno, he tenido esa grata y sobre todo enriquecedora, a veces no es tan grata, pero bueno, enriquecedora experiencia de vida en los ámbitos políticos, que bueno, vamos a hablar de eso en gran medida ahora, que aparte es una faceta de la vida necesaria y per se enjundiosa, ¿no? Después hay que ver los pueblos y las personas qué aprovechamos de eso en aras del bien y más específicamente del bien común o no. Pero bueno, he tenido, por eso digo que en el fondo son siempre experiencias para aprender y son experiencias que son enriquecedoras en algún punto, seguro, seguro, seguro. Así que bueno, esa es mi breve presentación. Pero bueno, una vez más, muchas gracias, Sebastián, por esta posibilidad. No, gracias a ti. Yo creo que todas estas conversaciones van poniéndole piezas al puzzle y particularmente siempre tiene un sabor más enriquecedor para mí cuando son con personas que miran con una mirada internacional también, para salir un poquitito de lo particular de cada país o cada localidad y entrar a cómo se empiezan a tejer o se empiezan a ver los tentáculos y las consistencias, coherencias e inconsistencias. Así que muy agradecido y te pediría una primera definición o una primera aproximación para entrar al tema. ¿Desde dónde miras la psicología, la política y sus dinámicas? Yo en ese sentido tengo formación clásica y en este punto más específicamente, en este tópico, más específicamente platónica. Y si hacemos un poco de memoria, vamos a recordar que Platón, en definitiva, en el libro La República, que es un libro excepcional, más allá de si uno coincide o no, o sea, pero es un libro excepcional. En definitiva, él primero ofrece toda una concepción antropológica y más específicamente una teoría psicológica y recién después una doctrina política con las explicaciones correspondientes y con toda una fundamentación que siempre tiene profundidad filosófica, porque en definitiva el saber filosófico, como el propio Platón se encarga de aclarar, es una cuestión o depende de la profundidad del análisis y de la comprensión a la que uno llega. En definitiva, es ese conocimiento de algo o de la realidad toda eventualmente por las causas primeras o causas últimas, según donde uno como observador se posicione. Entonces, lo traigo de ahí. Hay un autor que me ha impresionado muchísimo también, un autor de origen rumano, argentino, desarrolló casi toda su carrera profesional en Argentina, pero tiene un nombre raro para nosotros, un nombre que no es hispano, Stan Popescu, ya fallecido,
que era de origen rumano, que fue politólogo pero también psicólogo, profesor en la Universidad de Buenos Aires, y un hombre que introdujo en los años 40, en los años 50, la psicología organizacional en Argentina. Y este hombre, en un libro que se llama Autopsia de la Democracia, es un libro del año 84, o sea, cuando este hombre ya era una persona mayor, hace toda una reflexión política, pero a partir de la psicología. Y yo creo que ahí hay una primera relación que necesariamente es, al menos potencialmente, esclarecedora. Es una primera aproximación al fenómeno político desde una comprensión psicológica que, insisto, me parece esclarecedor, me parece que ayuda a comprender mejor lo que sucede y lo que puede suceder en política. Y hay un segundo aspecto que tiene que ver con la manipulación, con una manera de hacer política que ciertamente es un modo o una manera aviesa. Aristóteles diría una forma impura de gobierno, y si no de gobierno, de intentar gobernar, de intentar acumular poder para finalmente, eventualmente, gobernar. Y esto ya tiene que ver con el control, con la manipulación de nuestras ideas, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras pulsiones instintivas, o apetitos inferiores o bajos instintos, diría Platón. Bueno, ahí aparece la psicopolítica, ya no psicología política como teoría, sino la psicopolítica como una técnica, y una técnica en el sentido de, digamos, una técnica que merece un signo negativo desde la perspectiva ética. A esto último, y aprovecho para mencionar algo que antes omití por error, involuntariamente, con un compañero, un gran amigo, que es Lucas Carena, también rosarino, es un especialista en medios de comunicación, es magíster en medios de comunicación, licenciado en comunicación social, especialista en psicología social. Con Lucas Carena hacemos un programa en YouTube que se llama La Brújula, y si bien abordamos diversos temas, la temática de la psicopolítica específicamente siempre ha merecido por parte nuestra una suerte de predilección. Entonces, bueno, por ambos extremos me he metido en esta gran temática. Me parece interesante algo que tú señalas con respecto a las bajas pasiones o los apetitos inferiores. Las pasiones podrían ser, eh, en lo que yo intuyo, veo e interpreto también, que muchos de los esfuerzos desde la psicopolítica, que en cierto sentido es el uso de conocimientos, herramientas prácticas que se han desarrollado mayormente en el seno de la psicología, aplicadas a tratar de generar una influencia prereflexiva, de Sí. forma tal que las personas se ven de alguna forma irreflexivamente o sin comprender por qué, empiezan a consumir visiones, empiezan a generar deseos, empiezan a generar narrativas. Sin embargo, la parte reflexiva, que es la que uno espera que decante en una posición, está ausente, y en ese sentido se ha inoculado por distintos medios ideas, pensamientos y perspectivas. Y justamente las pasiones bajas en una sociedad o en alguna tendencia donde, por ejemplo, la hipersexualización, el deseo de que todos puedan satisfacer en plenitud sus pulsiones, empiezan a aparecer ciertas coherencias. ¿Cómo ves tú directamente el uso de herramientas prácticas, técnicas, conocimientos de la psicología en la ingeniería social, por ejemplo? Bien, bueno, ahí tocaste un punto culminante, si se quiere. Si uno tuviera que esquematizar los pasos de una técnica, o mejor dicho, de la implementación de las técnicas de psicopolítica, un primer paso es el de la acción psicológica, que normalmente se compone, insisto, esto es una esquematización, como tal tiene un buen nivel de simplificación, pero sirve como orientación o como mapa. La acción psicológica, en definitiva, se compone de operaciones de orden táctico, y son operaciones múltiples. Hay una segunda fase, que es la fase de revolución cultural, por aplicar, digamos, un poco esta noción gramsciana, que viene a ser el resultado ya más duradero, más perdurable, más profundo, de un enjambre de acciones psicológicas
que serían lo propio del estadio anterior. Y finalmente la tercera fase es la de ingeniería social, en donde hay una suerte de remedio, de sustituto de la convivencia social. Aquello que, con sus luces y sus sombras, en Chile, en Argentina, en Alemania, en Bolivia, en Uganda, aquello que era lo espontáneo de la vida comunitaria, primero es desbaratado y finalmente es reemplazado por una construcción de gabinete, de laboratorio superestructural, en donde en definitiva, estoy poniendo ejemplos así al tuntún, como decimos en Argentina, ¿no? La sociedad argentina termina no reconociéndose a sí misma y no viviendo conforme a sus propios valores, parámetros, tradiciones, etc. Y lo mismo respecto de la sociedad chilena, brasileña o la que fuere, alemana, polaca o la que fuere. Ya la ingeniería social, ahí hay una suerte de remedio o de sustituto mecánico, superestructural, instalado desde arriba, desde el poder concentrado, de las pautas y de la dinámica propia y de los patrones propios de la vida social y de la convivencia comunitaria, de la convivencia de los hombres en determinadas comunidades en su espontaneidad originaria que ya se ha perdido. Primero es desbaratada y después finalmente se pierde y es reemplazada por la ingeniería social. Como dice el tango, uno se convierte en un pálido reflejo, tipo zombie, por así decir, ¿no? Pero el tango dice un pálido reflejo de mi pasado esplendor. Bueno, esplendoroso o no, uno se convierte en un pálido reflejo robótico, zombie, de sí mismo. Y esto es grave, esto es muy grave, pero son tres, digamos, en la implementación de técnicas o de esta mega técnica de psicopolítica son los tres tiempos, tres momentos. En cuanto a la evolución histórica de la psicopolítica como mega técnica o como racimo complejo de técnicas, voy a otra cosa que señalabas vos y que comparto plenamente. Yo, por lo menos muy modestamente, distingo tres fases evolutivas históricas de esta mega técnica, ¿no? Hay una primera fase que opera ciertamente en el campo del raciocinio, en el campo del intelecto y por lo tanto de las ideas y de las palabras. Esa primera fase yo le llamo, es una denominación operativa, que yo le llamo psicopolítica racional porque opera en el campo de la racionalidad. ¿Y cómo opera? Bueno, mediante la tergiversación conceptual, mediante las leyendas, o sea, el reemplazo de la verdad histórica o lo que se conoce de ella por leyendas que están rosas o negras, ¿no? Las leyendas pueden ser a favor o en contra, pero en definitiva se sustituye la verdad histórica y la historiografía como ciencia, se la sustituye en definitiva y se falsifican memorias, incluso sociales, por un relato que está construido en base o en relación a ciertos intereses. Aquí creo que hay una figura que es estelar, por así decir, que aparece, si se quieren, en el pensamiento marxista, pero esto de hecho ha sido aplicado por otras ideologías que admiten esta metodología. Me refiero a Antonio Gramsci. El italiano Antonio Gramsci es un caso claro de alguien que cuando elabora su concepto de revolución cultural, de hegemonía, en definitiva Gramsci muy hábilmente no le pone este nombre, pero en definitiva él pergenia una estrategia de psicopolítica que él la ponía al servicio de la revolución comunista. Pero bueno, esto puede estar como metodología al servicio de otros cambios que se quieran producir y de otros modelos a los que se quiera concretar, digamos, que se quieran concretar o realizar. Y la idea de revolución cultural, en definitiva, ante todo opera en el terreno de la racionalidad. Gramsci en esto es muy claro, y aparte, con una agudeza, si se quiere, diabólica, pero realmente una agudeza que despierta una cierta admiración. A ver, por ejemplo, cuando él habla de infiltrar al catolicismo, que él detecta como el principal enemigo de la revolución comunista, de la revolución de inspiración marxista, al menos en Occidente. Y él dice, ¿pero cómo se hace? Bueno, dice, lo nuclear del catolicismo, dice, uno puede desarmarlo desde adentro si vacía el sentido de trascendencia, o sea, detecta la médula de lo que en este caso, este sistema de creencias, preceptos y ritos, el catolicismo, aquello que le da vida y le da consistencia, le da fortaleza.
Dice, bueno, ¿y esto cómo se hace? Mediante ciertas tergiversaciones conceptuales que hay que introducir, por ejemplo, en los manuales de teología. Esto incluso tuvo una aplicación práctica. Gramsci es un teorizador de esto, la aplicación práctica, si se quiere, la hace y la va a denunciar después. Bella Dott, que curiosamente ella pertenece primero al Partido Comunista Clandestino en Estados Unidos, junto con Kenneth Goff, que era también un agente, digamos, en favor de la Unión Soviética, pergenian esta estrategia concreta, aplicando estas ideas de infiltración de seminarios. Y después, Kenneth Goff, en los años 60, principios de los años 60, escribe su famoso libro Psicopolítica, usando este término, la técnica del lavado de cerebro. Y Bella Dott, antes, ya en los años 40, vuelve al catolicismo de sus padres. Ella era una estadounidense, de origen italiano. Se va del Partido Comunista y formula sus denuncias de toda esta estrategia que ella había montado en el libro School of Darkness, Escuela de Oscuridad, y después vuelve a reiterar esto en la Comisión del Senado de los Estados Unidos de Investigación de Actividades Antiamericanas, y se lo vuelve a decir a un señor en los años 60, Cleon Skousen, que era un mormón, ex funcionario de alta jerarquía, investigador, detective del FBI, un hombre con mucho oropel, que escribe un libro, The Naked Capitalist, en el año 66. Y ella es una testigo preferencial, una fuente de información. Y ella revela, le dice, mire, nosotros hicimos esto. O sea, en definitiva, lo que Gramsci escribe en sus cuadernos de cárcel, yo lo estoy resumiendo brutalmente, lo convertimos en una estrategia concreta de infiltrar seminarios católicos. Y dice, ¿qué pasó? Pasaron 20 años. Dice, bueno, no, ahora son obispos, muchos son... Pero, ¿y cuál era la función? Y la función era, ante todo, tergiversaciones de orden conceptual, en lo terminológico que conduce a lo conceptual. Por eso digo, para no desviarme tanto, este es un ejemplo de los muchos que se podrían citar. Hay una primera etapa evolutiva de la psicopolítica, Gramsci un poco es el mejor exponente, por eso me detuve en él, en donde se trabaja, la manipulación es en el ámbito de la racionalidad, en el terreno de palabras, ideas, opiniones, historias, relatos, etc. Lógicamente esto, insisto, es una esquematización. Hay una segunda fase, y son como sedimentos que se van agregando, una segunda etapa evolutiva, en donde la psicopolítica va, yo le llamo, a lo infrarracional. Empieza a operar con pasiones, es decir, emociones, sentimientos, pero también con un escalón más abajo, dentro de la infrarracionalidad, con sensaciones, con pulsiones, normalmente bajos instintos o apetitos inferiores, con la instintividad, pero la instintividad asociada al cuerpo, ¿no? Porque hay una instintividad más espiritual. En este caso uno lo puede traer acá a colación a Carl Jung, que hablaba del instinto luminoso, que es una instintividad que tiene, si se quiere, la fuerza propia de lo instintivo, pero opera en otro ámbito, en otro orden, en otra dimensión. Aquí hablamos ante todo de esa instintividad, sí, vinculada al cuerpo, a lo placentero, también al miedo a la muerte, ¿no? Tiene que ver con el instinto de supervivencia, y en el psicoanálisis bien freudiano ortodoxo es un poco lo que está atrás, está en el concepto de libido, y está un poco detrás de la concepción del deseo, ¿no? Y acá los autores que, manipulando esto, es decir, bueno, vamos a manipular pulsiones de este tipo, emociones, sentimientos también, en ese orden infrarracional, la manipulación la hacemos ahí aparecen autores donde yo digo, hay muchos para destacar, pero destacaría la Escuela de Frankfurt. Yo creo que ahí las investigaciones del sociólogo y musicólogo Theo Wiesengrund, más conocido como Theo Adorno, su coequiper Max Horkheimer, el mismo Eric Fromm, más allá de que Eric Fromm es más conocido por otros desarrollos psicoanalíticos y psicoterapéuticos, pero en definitiva hay una playa de autores que Kurt Lewin, que no era propiamente hablando de la Escuela de Frankfurt, pero que está como siempre alrededor de este grupo, esta playa de intelectuales, sociólogos, psicólogos, que en realidad tienen mal puesto el nombre, porque en realidad ellos de verdad se reúnen en Frankfurt, fundan el famoso Instituto para la Investigación Social, pero al poco tiempo, con el ascenso, con la irrupción en el escenario político alemán del nacionalsocialismo, dado que, bueno, la mayoría de ellos venía de la izquierda, pero además muchos de ellos eran de origen judío, entonces se tienen que ir de Alemania, con el ascenso de Hitler en el 33,
se tienen que ir de Alemania y desarrollan casi todas sus investigaciones en Inglaterra, pero sobre todo en Estados Unidos, en Princeton, en Harvard. La personalidad autoritaria de Adorno, por ejemplo, es un proyecto desarrollado en Estados Unidos, el proyecto Radio, en donde participa Adorno también, Horkheimer. Es interesante lo que Adorno trae acá, por ejemplo, analizando ya el impacto de la televisión en la cultura popular, ¿no? En donde ya es un libro de los años 50, una investigación muy buena. Bueno, hay más, obviamente, y hay una tercera etapa evolutiva, insisto, son como sedimentos, en donde la psicopolítica hace el asalto a la mente, si se quiere, a la psique, dirían los griegos, a nuestra estructura psíquica, pero el asalto es a través del cuerpo, muchas veces porque son ideólogos que parten de una concepción materialista. Esto se ve mucho con los transhumanistas, por ejemplo. Y aquí, bueno, pero en definitiva decir, bueno, cómo se controla el comportamiento, los sentimientos, las ideas que uno sabe que son frutos de la vida mental. Yo no adhiero a esa visión materialista, pero a través del cuerpo, a través del cuerpo. Y aquí aparece la experimentación con narcóticos, con estupefacientes, con drogas psicodélicas, la cultura de la psicodelia que tuvo mucho de inducida y direccionada en los años 60, dista mucho de haber sido un fenómeno espontáneo de las mayorías, de la gente común, dista mucho de eso. Aparece la experimentación en particular con el ácido lisérgico. La CIA comienza a experimentar con el proyecto MK Ultra, que es uno de los tantos que duró como mínimo hasta la década del 70, que justamente involucraba hipnosis, pero sí también ciertas experiencias traumáticas, pero el uso de drogas alucinógenas, en particular el ácido lisérgico. Y así finalmente llegamos a nuestra época, en donde ya hablamos de una intrusión que puede ser mucho más compleja e invasiva, mediante la incorporación de grafeno y la neuromodulación, mediante láser u ondas electromagnéticas, del grafeno instalado mediante nanotecnología en nuestro sistema neural. Entonces, y ahí, y volvemos a lo mismo, querido Sebastián, el psicólogo y el psiquiatra muchas veces tienen la mirada de estas nuevas posibilidades tecnológicas, por ejemplo, la neuromodulación mediante grafeno estimulado por ondas electromagnéticas remotas, ¿no? Es un aparato ajeno al cuerpo. Claro, The Guardian publica en Inglaterra, en el Reino Unido, en el año 18, un artículo en donde decían que esto se iba a utilizar para neuromodular la sinapsis neural en sistemas neurales, sistemas de neuronas que estaban funcionando mal. Yo lo hablo con mi señora es psicóloga, me dice, mira, eso sería, y tiene una formación interesante en neurociencias. Me dice, eso sería interesante, por ejemplo, y también el artículo de The Guardian lo decía, para, por ejemplo, trabajar ciertos casos de epilepsia, pero también ciertos casos de esquizofrenia, tal vez, ¿no? Entonces, claro, el psicólogo, el psiquiatra, tienen la mirada clínica terapéutica, que es la propia de su arte, la propia de su arte. Y yo le preguntaba a mi señora, pero esto que puede utilizarse tal vez para curar, y Dios quiera que sea así, ¿no se podría utilizar para enfermar a quien está sano? Y esa es la parte que por ahí, quien se mete en política sabiendo que la política es para el bien común, pero también sabiendo que en política es terreno donde aparecen los malos, por así decir, ese uso avieso de estas tecnologías, lo que hay que ver. Entonces, y es un ejemplo de varios. Acá, incluso, hay gente que lo hace desde una convicción ideológica, no necesariamente porque tenga intereses o porque tenga un afán de dominación o una ambición de dominación. Y a veces ese afán está inconscientemente, tal vez, pero eso yo no soy quien para juzgarlo. Pero si vos lees, por ejemplo, un autor como Yuval Harari, hoy en día, que es una suerte de, bueno, ustedes lo conocen, de gurú del transhumanismo, este autor israelí, que ha disertado en el Foro de Davos, que ha sido asesor o ha sido consultado al menos por el presidente Obama en su momento, por la canciller alemana Angela Merkel. Harari dice que la libertad no existe, que nosotros somos solo cuerpo, un cuerpo que está condicionado por, en definitiva, casi mecánicamente, en realidad es más complejo que la visión mecánica, pero es como si fuera la visión mecánica del hombre-máquina de la Metrie del siglo XVII, es bien materialista, y entonces en definitiva el que dice,
nosotros no somos esos seres hijos de los dioses o hijos de Dios, somos animales hackeables. Animales hackeables. Estamos predeterminados por nuestra genética y todos los movimientos que nuestra genética ordena con patrones que tienen vida propia, según él, según él. Yo creo que ahí hasta desconoce cómo es realmente la sinapsis neural, ¿no? Que desde el punto de vista físico es lo que de alguna manera le sirve de hardware o de soporte, le da espacio a nuestra libertad que proviene de nuestra dimensión ya no corpórea, ¿no? Del alma y el espíritu. Pero bueno, entonces, pero ahí tenés autores como por ejemplo, y por eso por lo tanto no hay problema en que aún contra tu voluntad, total en el fondo libertad no tenés, o contra tu deseo, o tu opinión, porque en el fondo según este pensador, libertad ninguno de nosotros tiene, podrías ser reprogramado como un robot. ¿Quién va a respetar la libertad de un robot o le va a consultar antes si se lo reprograma o no? Y esto mediante técnicas como las que decía, o la técnica CRIP de la ingeniería genética. ¿Y al servicio de qué intereses? Y acá ya incluso entramos en un terreno delirante, ya ni siquiera son intereses, ya al servicio del deseo del poderoso que movido por su deseo, sea por codicia, ambición, lujuria o lo que fuere, normalmente es todo eso mezclado, movido por su deseo, tiene la tecnología y actúa. No te pide permiso y tampoco admitiría o reclamaría que se lo pidan a él. Hasta tiene una cierta, en esa perversidad, tiene una cierta coherencia en esa perversidad que dejo recalcada que desde mi modesto punto de vista es algo realmente perverso. Si te fijas, esto ya está anticipado en hombres como Bertrand Russell, quien en los años 50, cuando escribió del impacto de la ciencia en las sociedades del futuro, en definitiva decía dieta, inyecciones, van a modular nuestras opiniones, van a modelar nuestras opiniones, y está advertido por hombres como Aldous Huxley. Fíjate que aparte ninguno de estos es iberoamericano, ninguno de estas personas, y esto no es casual, casualidades no existen, no es mera coincidencia. Ninguno de estos proviene del mundo ni del Mediterráneo europeo, con el que nosotros tenemos más que ver, ni proviene ni de Chile, ni de Argentina, ni de Perú. Ninguno de estos hombres es iberoamericano, porque claro, nosotros partimos de otras concepciones que hacen a nuestra cultura común, ¿no? Como tenemos otras raíces claramente, que tal vez en su momento los ingleses las habrán tenido, pero evidentemente también las han cortado, ¿no? Han hecho una deriva ellos por otro lado. No me quiero extender más, pero esas son las tres, grosso modo, son las tres etapas evolutivas de la psicopolítica como megatécnica. La racional, la infrarracional y la orgánica. Eso, insisto, como esquematización. Bueno, muy útil porque el tema es bien complejo, está trenzado con distintas temáticas, como todo en el mundo, todo es complejo, diverso. A mí siempre me ha causado una sensación emocional muy de rechazo, eh, solo el pensar de que alguien pudiera afectar la libertad. Yo sé que la libertad como concepto total pudiera ser más que cuestionable y quizá pudiéramos hablar de las libertades y los grados de libertades. Claro. Eh, Sin embargo, ahora cuando todo este encuadre que tú haces se le introduce el mundo digital, la internet, es ahí donde la cosa ya empieza a tomar unos ribetes monstruosos. Porque si bien tratar de controlar al pueblo, por decirlo de alguna forma, lo podríamos remontar hasta el origen de la humanidad. Sin embargo, se ha ido puliendo y se ha ido desarrollando de tal forma que ahora casi rastrearla se vuelve, es casi invisible ya rastrearlo, ya si entramos a cosas como grafeno, 5G, electromagnetismo, o sea, ya estaríamos en una etapa en la cual nuestro propio sistema nervioso ya no podría alertarnos. O sea, básicamente estaríamos en una fase del control de la psicopolítica, de la manipulación, en el cual no tenemos en algunos grados forma de verlos. Sí hay señales, hay signos, hay alertas, pero en verdad hay muchas dimensiones en las cuales es imposible acceder por distintas razones, tanto como por el electromagnetismo, como corrientes, por ejemplo, que asumen o denuncian que se está inyectando el organismo grafeno, qué sé yo, y que con
esa partícula efectivamente a través del electromagnetismo se pudieran generar estados o condiciones o generar cambios intraorganismo. Entonces estamos llegando a una cosa, pero descarrilada, porque también yo comparto lo que tú dices, porque aquí uno pudiera, bueno, no sé si alguien cree que estemos dominados por gente sabia, que aquí hay una sabiduría que está tratando de ordenar, eventualmente puede ser, pero yo creo que la mayoría de la gente que entra por estos temas parte por preguntarse, ¿y quiénes son? ¿Y a qué, metafóricamente, a qué Dios le rezan? ¿O cuáles son sus costumbres? ¿Cuál es su idiosincrasia? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus pulsiones? Porque como tú dices, o sea, basta con que, por ejemplo, una persona con mucho poder dijera, oye, si los niños tienen derecho a explorar su sexualidad desde que nacen. Y esa propia creencia en una persona, que puede ser un club, una camarilla, puede hacer que gran parte del mundo de Internet empiece a tornar de una forma las infiltraciones, por ejemplo, que tú señalabas en las religiones. Instantáneamente se me apareció la imagen del Dalai Lama con el niño, el tema de la lengua, que yo justamente conversaba con un amigo que es todo tan sospechoso que al final tú dices, bueno, esa movida, ¿en qué tablero se está jugando? Porque tú pudieras especular tantas cosas, algunas más deschavetadas, más plausibles, más creíbles o no. La primera la conecta directamente con lo que tú dices. La espiritualidad y las religiones son un ripio para el nuevo orden, porque generan cuestionamientos valóricos, éticos que no son transables. Quien teme a Dios, por ejemplo, o tiene una formación católica, cristiana, o musulmana, o hindú, se asume como hijo de Dios o de alguna forma en un orden, se asume en un orden metafísico. Claro. Entonces, si tú quieres implementar otro orden, tú dices, eso me molesta. Yo no puedo estar tratando de hacer esto y que me salgan con Dios y que me salgan con un dogma y que me digan que yo no puedo cambiarlo porque va en contra de Dios. Entonces uno dice, listo, entonces si tú lo miras desde arriba, entre paréntesis, cuesta ver la psicopolítica desde el dominado, es más difícil encontrar la lógica que del que quiere dominar. Porque si tú lo miras desde arriba, tú empiezas a pensar, puedes simular cómo piensan ellos. Y tú dices, por ejemplo, si yo quiero una cultura global, mundial, tengo que acabar con lo local, tengo que acabar con su idiosincrasia, tengo que acabar con sus creencias y tengo que hacer el imperio de lo igual. Entonces la religión molesta y estorba. Entonces, en ese contexto uno diría, acá el Dalai Lama se desfalcó. O sea, yo creo que hay un movimiento que lo tilda ya cerca a la pedofilia, bueno, una serie de especulaciones también y morbo y una serie de cosas. Pero eso tú dices, bueno, pero esa movida, ¿en qué tablero se jugó? ¿Se jugó para desprestigiarlo a él, para cambiarlo? Alguien pudiera más bondadosamente pensar que eso incluso pudiera ser una jugada en un tercer o cuarto nivel para denunciar la pedofilia al interior de las religiones. Y tú puedes armar una matriz de especulación bastante variada. Pero pareciera ser lo que hemos visto con la Iglesia Católica, con los temas de pedofilia, que finalmente dan cuenta de una organización mundial, una red mundial de pedofilia. Si tú lo miras en tiempo pretérito, tú dices, yo entonces si quisiera hacer eso, la selección de postulantes, yo incentivaría a todos los que tuvieran tendencias de pedofilia y lo haría a propósito, haría un ancho embudo de entrada, porque yo sabría que inevitablemente eso iba a explotar cuando yo quisiera que explotara. Entonces aparece toda esta maquinaciones que no son de ahora, esta cuestión puede venir de miles de años, pero la magnitud con lo digital hace que esto sea de un peligro, pero que no lo podemos ver. Sí, desde ya que tiene una complejidad enorme. Mira, se me ocurría, te estaba escuchando atentamente y hay varios aspectos en los que, bueno, en todo lo que dijiste, cada frase amerita detenerse, pero yo estaba tomando nota de algunos para no olvidarme. Primero, respecto de la pederastia o pedofilia, en definitiva, la pederastia es la práctica de la pedofilia, y la pedofilia como tal es una perversión. Ha sido característica, primero,
de los momentos de máxima decadencia. O sea, es un signo de decadencia cultural y civilizacional que siempre en la base tiene una crisis moral y una corrupción espiritual muy grande. Ese es un primer punto, ¿no?, de este escabroso tema. Es un signo de decadencia cultural y civilizacional. Pasó con Alcibíades en la Atenas decadente, ¿no?, que es la Atenas que lo va a sacrificar a Sócrates, volviendo justamente a los manipuladores. Es la Atenas que se creía democrática, pero que en rigor de verdad, eso lo cuenta bien Popescu, y lo describe muy bien, en realidad estaba manejada por los sofistas y los demagogos, formados por los sofistas, que eran precisamente los que negaban la verdad, los que decían que en definitiva, como Calicles, solamente importaba acumular poder, y eso responde a un deseo desenfrenado, y decían, como ahora dice Harari dice, la ciencia no es sobre la verdad, es sobre el poder, dice Harari. Bueno, es lo que decían los sofistas, si no hay verdad, o es incognoscible, como decía Protágoras, lo que queda es mi deseo, en este caso el deseo de poder, descontrolado, que todo lo manipula, y que manipula incluso al pueblo, y le hace vivir o creer que vive en una democracia que como tal no es tal. Fíjate que, volviendo al tema puntual, escabrosísimo, perverso, espeluznante de la pedofilia, dijimos, es signo característico de etapas de decadencia y de corrupción, de profunda corrupción. Hay un autor franco-inglés, Hilary Belloc, que decía en los años 50 que no le temía tanto a los tiempos venideros, ella era un hombre viejo, por la lujuria, era un autor católico, ¿no?, sino por la crueldad. Pero hay otro autor argentino, entre otros, como el padre Castellani, Leonardo Castellani, doctor en psicología por la Universidad Sorbona de París, gran teólogo, gran literato, lamentablemente medio olvidado en mi país, de mi provincia, de la provincia de Santa Fe. Leonardo Castellani, en el libro Psicología Humana, dice: hay una conexión extraña entre la lujuria y la crueldad. Esa conexión extraña la vemos, más allá de extraña en cuanto a sus causas, la vemos claramente en la pedofilia. Porque en la pedofilia se da esa lujuria perversa en donde al mismo tiempo se refleja ese afán también perverso de dominación. Por eso la víctima es alguien tan inocente, tan inofensivo, tan indefenso como un niño o niña. Que son, si querés, a ver, esto seas religioso o no, Sebastián, y acá en el público, nuestros amigos del público, más allá de si son gente religiosa o no, uno lo puede tomar, el que es religioso le va a dar mucha importancia, pero el que no es religioso lo puede tomar también y darle importancia también. Fíjate que Jesucristo en los evangelios, bueno, está el mandamiento del amor, ponerle otra mejilla, pero aquel que escandalizare a un niño, a uno de estos pequeños que cree en mí, más le hubiera valido colgarse al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y arrojarse al mar. Es muy contundente. A cualquiera que escandalice a uno de estos pequeños niños que creen en mí, ¿no? Entonces, fíjate que ahí hay un tema muy truculento, muy terrible, que es propio de gente muy corrompida, que da lugar a procesos de decadencia cultural y civilizacional. Yo puse el caso de la Atenas cuando se vuelve decadente, después de Pericles, la Atenas de los sofistas, la que lo sacrifica Sócrates, que tiene sintomatologías similares a nuestra época. Se reniega de la verdad, los demagogos son los que manipulan a las masas, con una terminología de hoy, y en definitiva se da esta extraña mezcla de crueldad y lujuria, en un grado ya de perversidad enorme, gigantesco, atroz. Ese es un primer punto. Se verifica también en la historia, hay un autor norteamericano, yo tengo algunas cosas escritas sobre el tema, un tal Mannix, no recuerdo el nombre de pila en este momento, es algo que escribí hace varios años ya, un tal Mannix con doble N, con X al final, que cuenta de la lujuria extrema, pero también mezclada con crueldad, con violaciones, con perversiones aparte, incesto, y también efebofilia, pedofilia, en la clase alta británica, inglesa más específicamente, a partir del siglo XVIII. A partir del siglo XVIII, él habla, cita, digamos, clubes de nobles, y de esos nobles que en realidad eran hijos de usureros,
o nietos de usureros, era esa nueva nobleza que copa Inglaterra a partir de Enrique VIII y sobre todo de su hija, no la que reina enseguida, sino la otra, la hija que tuvo con Ana Bolena, Isabel I, que ahí Inglaterra experimenta un proceso de corrupción en su clase dirigente, y hay una nueva clase dirigente. Eso hace eclosión en el siglo XVIII, donde claramente se ve una clase dirigente, un sector dirigente, una élite profundamente corrompida, que es la élite que va a dar nacimiento al imperialismo británico, que va a ser esclavista, bueno, etc. Voy a otros puntos muy brevemente. A ver, que la religión es un bazar cuando es religión genuina, sin duda. Y acá hay dos hombres que yo quisiera citar, que en este momento me tengo en mente. Uno es el que ya he mencionado, Bertrand Russell, que él decía justamente que en definitiva, para el control de las sociedades en el futuro y esta sociedad tecnocrática que él presentaba como el ideal, manejada por psicólogos sociales, o sea, siendo psicopolítica, la religión y la familia eran un obstáculo a superar. Lo dice abiertamente. La religión y la familia. Un obstáculo a superar. Tal como lo planteaste vos. Pasa que él decía, lo proponía, vos lo estás denunciando. Él decía lo mismo, pero proponiéndolo. E incluso decía la educación en el sentido tradicional. Dice, la educación tiene que ser adoctrinadora. Psicopolítica en la fase 1 ahí. La educación adoctrinando, no la educación liberando, no la educación como proceso formativo, como proceso que consolida la libertad, la dignidad y en definitiva las capacidades de una persona, sino en definitiva como adoctrinamiento. Otro autor importante es el psiquiatra canadiense George Brock Chisholm, que fue el primer presidente de la OMS, que decía que la moral y la religión eran un obstáculo, eran algo a superar. Lo dice abiertamente. Lo dice abiertamente. Si tú o alguno del público esté interesado, desde luego puedo poner las fuentes a disposición. Lo dice abiertamente, las fuentes bibliográficas, quiero decir. Entonces, y después, haciendo la denuncia, desde una mirada ya politológica, bien política, histórica y política, hay un autor coterráneo mío, conciudadano mío, que es de aquí de Rosario, argentino, pero de aquí de Rosario, que es Marcelo Gullio, que es un politólogo conocido, que él ha elaborado una doctrina que, bueno, que ha tenido mucha difusión, afortunadamente, se llama doctrina de la insubordinación fundante. Y él dice siempre que los imperialismos, sea el imperialismo que sea el imperialismo inglés, británico del siglo XVIII, XIX, sea el imperialismo estadounidense, yanqui o como se le quiera llamar, o sea el imperialismo internacional del dinero, como decía Pío XI, ¿no? La frase, la expresión es de Pío XI. En definitiva, todo imperialismo busca arrancar la fe fundante. ¿Por qué? Porque esto, incluso los ingleses lo saben bien, por Arnold Toynbee teorizó mucho al respecto, en su famosa obra. Todo pueblo tiene una fe fundante. Todo pueblo tiene una fe fundante. Y incluso dejando de lado la cuestión teológica y religiosa, dejando de lado eso, el poder comunitario, nosotros diríamos el poder nacional, pues somos comunidades nacionales, se construye a partir de una fe fundante. Y los pueblos incluso se acercan si esa fe fundante es compartida y conforman ecúmenes, familias. Creo que es el caso claro de Hispanoamérica, de los pueblos hispanoamericanos y obviamente la península ibérica, que más allá de las diferencias que podamos tener, siempre es mucho más lo que nos une porque hay raíces compartidas. Las raíces son lingüísticas, sí, estamos hablando en castellano. Yo lo hablo con tonada argentina y con modismo argentino, vos lo hacés con tonada y modismo chilenos, y así, pero en definitiva es el mismo idioma, pero más profundamente hay una fe fundante. Hay una fe fundante que tiene un alto valor, si se quiere, insisto, más allá del análisis teológico, religioso, que es un análisis que habría que hacer aparte, tiene un valor político estratégico. Entonces, todo imperialismo busca arrancar la fe fundante de tal pueblo o tal familia de pueblos que son hermanos entre sí, que están emparentados entre sí, y la fe fundante justamente está en esa raíz. Insisto, acá el análisis que hace Gullio no es teológico, es bien, si bien él es una persona creyente, pero él dice, mire, este es un análisis que puede hacer un ateo, porque es un dato históricamente corroborado. Y el mismo Toynbee es una persona que se encargó de decir, evidentemente, siempre en el origen de todo pueblo, con su cultura nacional y finalmente toda familia de pueblos, con su
civilización en el sentido de conjunto de culturas afines, en ese sentido, hay en la raíz una fe fundante compartida. Y bueno, y hablando de eso, y justamente eliminar esas diversidades de las grandes ecúmenes culturales, aparece el otro elemento que yo tomé nota, que vos mencionaste, que es la estandarización. La estandarización no solo elimina las diferencias, las particularidades, acá estoy refiriéndome a las grandes ecúmenes culturales, yo me permití llamarles civilizaciones en un cierto sentido de la expresión, y nivela, pero nivela para abajo, uniforma desertificando, empobreciendo. Entonces, lo que genera es esto. Yo una vez leí, muy interesante, un librito muy corto, pero que me impactó profundamente, que compré en Chile, de un autor chileno, es el nombre que se dedicó al esoterismo, por decirlo de alguna manera también. Fue diplomático, Chile es conocido, no necesita presentación, que es Miguel Serrano Fernández, que tengo entendido que era sobrino de Huidobro, tengo entendido que era sobrino del poeta Huidobro, y era literato. Y una vez leí una conferencia de él, que compré en Chile el librito en el que fue publicado, que me llamó poderosamente la atención, porque es una conferencia de él de fines de los 90 que se llama Simulación de la Verdad. Simulación de la Verdad, ¿no? En alguna biblioteca acá de mi casa lo tengo, un librito chiquitito, donde se anticipan muchas cosas, habla de drones, no uso ese nombre, pero habla de drones, habla de los incendios de bosques, cosa que son un azote realmente para gran parte del mundo, Chile en particular, que es un país con grandes extensiones de bosques, bellísimas por cierto, Argentina también. Y ahí le habla, aparte él no era un hombre cristiano, y de hecho en otras partes de su obra él es muy crítico con el cristianismo. Yo soy católico, entonces tengo esa diferencia importante, pero hace aseveraciones en esta conferencia, hace observaciones, consideraciones que un cristiano perfectamente puede compartir, y te diría en un nivel teológico, porque en definitiva, desde un punto de vista católico, cristiano tradicional, el gran simulador, el gran engañador es el diablo, que como no puede crear nada per se, por sí, lo que hace es falsificar. El mal, de hecho, aparece aquí como una suerte de deterioro, desvío o falsificación de lo que es. Por eso lo que es bello, lo cual coincide con la filosofía griega clásica. Lo que es, por el simple hecho de ser, en lo que tiene de ser es bello, y el mal, lo feo, lo que nos ofende, nos desagrada, es lo que le falta al ser de las cosas para que estas cosas sean perfectas. O sea, es algo que falta, una privación de bien, decían, bueno, después eso ya viene después con los cristianos, pero ya está en Aristóteles, está en Platón. Y ahí Serrano hace un análisis desde esa perspectiva que, insisto, más allá de las diferencias que uno pueda tener, en esto, desde mi catolicismo, en estos puntos más filosóficos uno realmente puede coincidir. Y ahí Serrano habla del tema de las drogas, de los estupefacientes, las drogas psicodélicas. Concretamente decía algo que yo, mira, ustedes que son los compatriotas tuyos, vos como chileno, él hablaba del mayordomo inglés y decía, creo que decía el inquilino de campo chileno, que él lo tomaba como una figura emblemática de la nación chilena. Y él decía, entonces tomaba esas dos, decía, y lo tomaba como ejemplo, el mayordomo inglés, y creo que decía el inquilino, creo que era así, me quedó la idea de alguien que alquila, acá en Argentina le decimos inquilino, o se le puede decir a parcero en el campo, de campo chileno como una figura arquetípica. Dice, el día que Chile no tenga más, y en quien no es inquilino no tenga más incluso las características de este tipo humano, se pierde el tipo humano chileno. Lo dice lo mismo el mayordomo inglés, más allá de que no todos los ingleses son mayordomos, obviamente, pero hay algo que está encarnado en esa figura, supuestamente en cada inglés genuino. Dice, el día en que los ingleses no haya nadie que presente estas características, Inglaterra como comunidad étnico-cultural, como comunidad nacional, habrá muerto. Lo que queda es un remedio, una simulación. Y esto tiene que ver con lo que vos bien traías a colación, porque ahí, y habla de ministros de la época, de Chile, yo obviamente son nombres que para mí eran desconocidos, que son propios de la política de vuestro país, y digo, este es un proceso que se estaba dando, y este hombre lo ve, Serrano lo ve con mucha claridad y con mucha anticipación, ¿no? Es decir, esta estandarización que, insisto, es desertificadora, mata, y nos mata espiritualmente, más allá de lo económico, lo material, que es importante, pero nos mata ante todo espiritualmente, y al matarnos espiritualmente,
que esta por lo menos es mi visión, también nos termina matando físicamente, porque somatizamos. Bueno, soma en griego es cuerpo, ¿no? Psicosomatizamos. Nuestros sistemas inmunes se derrumban. Nuestro cerebro comienza a trabajar, digamos, apelmazado, comienza a trabajar con lentitud y torpemente. Entonces, en definitiva, eso genera un drama, no un drama, una tragedia, es peor que drama, de decadencia muy grande. Esa estandarización es cruel, pero se presenta como si fuera algo positivo, ¿no? Y muchas veces uno tiene la ingenuidad de sentirse seducido o de verse seducido y dejarse seducir por algo que en principio es positivo. Lo que pasa es que ahí está la gran tergiversación conceptual. Para hablar de la hermandad o de la amistad, al menos, entre los pueblos y del bien común de la humanidad toda, lejos de negar las particularidades, lo que hay que hacer es respetarlas. Porque yo dialogo con otros desde mi particularidad. Si yo pretendo que el otro se convierta en lo que yo soy, le estoy haciendo un agravio. Lo estoy afrentando. Y aparte estoy empobreciendo a la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad se nutre de pueblos, brilla en cada pueblo. Por eso un atentado a un pueblo, sea el que sea, es un atentado a la humanidad. Porque la gran familia humana es como un árbol que brilla a través de cada una de sus ramas, de sus tallos y de sus hojas y frutos. Entonces, cortar una de esas ramas o pretender que sea todo lo mismo es arruinar el árbol. No solamente es arruinar a la parte, es arruinar el todo. Y yo como otra parte también me veo afectado porque en definitiva no logro ese efecto de sano intercambio y de complementación de bienes culturales. Pero para eso es necesario preservar y respetar las particularidades, no eliminarlas. Ahora, se vende la idea de la igualdad, de la fraternidad de los pueblos con la condición de eliminar las particularidades. Y en definitiva es presentar como un remedio lo que en rigor de verdad es un veneno. Ese sería el corolario breve que se me ocurre decir, ¿no? Alegóricamente. Dijiste muchísimas cosas interesantes y muchísimas cosas importantes. No sé por dónde, Sí, a perdón. qué referirme. No, una exposición fluida de miles de cosas. Compendiaste muchas cosas en tu narrativa que me van a quedar dando vueltas. Voy a tener que decantar en el tiempo todo esto. Pero me gustaría eh, partir o pescar el hilito de la crueldad, aprovechando que estamos un poquitito de psicología, eh, porque la crueldad está muy asociado también a la psicopatía. Nosotros con Eduardo Llanos hemos conversado, él nos ha iluminado mucho con los temas de la patocracia, por ejemplo. Y porque básicamente la crueldad, de alguna forma, eh, un ser humano bien hecho, y voy a tener que decirlo de la forma, aunque puede ser relativizado, pero un ciudadano bien hecho tiende a ser empático y no cruel, tiende a enternecerse con el dolor ajeno, y cuando uno ya se empieza a echar a perder, uno empieza a volverse apático y eventualmente puede llegar hasta disfrutar el dolor del otro. Pero ¿por qué quería detenerme en esto de la crueldad? Porque juntando todas las piezas, entre comillas, uno tendría que rápidamente concluir que el componente de crueldad es constitutivo a todo lo que se está queriendo hacer, porque lo que se está queriendo hacer va a traer mucho daño espiritual, psicológico, emocional, corporal. Es constitutivo. Por lo mismo que tú dices, el día de mañana empiezan a, de alguna forma, lograr que partes de nuestro sistema nervioso se atrofien con un botón y otras partes del sistema nervioso que tienen que ver, por ejemplo, con el control de los impulsos, se exacerbe. Tú podrías especular, por ejemplo, bueno, voy a mandar a todas estas personas a la guerra y voy a apretar un botón y les voy a bloquear la empatía nomás. Y que salgan a matar, porque lo que necesito, no necesito soldados empáticos. Necesito soldados que vayan a hacer lo que yo he establecido que tengan que hacer sin consideraciones éticas, morales, cristianas, espirituales, culturales, idiosincráticas.
y uno empieza a especular que eso pudieran ser posibles aplicaciones. Por ejemplo, si yo quiero tomar el control de un país, apretaría un botón, estoy especulando obviamente, pero yo pensaría, si logro eh, mermar las respuestas del sistema nervioso con respecto a la agresividad, por ejemplo, que es constitutiva al ser, yo logro generar un conjunto de seres completamente amorfos, incapaces de negarse, incapaces de luchar para defender cualquier valor libertario, psicológico, familiar. Y eso se empiezan a hacer lo que uno diría con la neuropolítica, que ya va más adentro aún. Es decir, yo pudiera generar rabia en un grupo y atrofiar el lóbulo de la respuesta emocional de la agresividad en el otro y generar una masacre. Y quedarme impávido con eso, incluso después mirar los números y celebrarlo. Cuando tú dices, bueno, ¿cómo yo domino un pueblo? Controlando su alimentación, por ejemplo, sus propias fuentes, su soberanía alimenticia. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo lo hacemos? Por eso que yo digo que la psicopolítica se ve más clara de arriba. Tú dices, provoquemos hambruna, provoquemos, destruyamos sus fuentes, sus bosques, sus plantaciones, y luego de eso, cuando estén hambrientos, estén muriendo, ahí nosotros llegamos, y así tú empiezas a ver, a hilar puntos. O sea, yo soy bien cauto en guardarme cierta distancia, porque el tema del engaño para mí ha sido un tema, yo ya a esta altura digo que deberíamos estudiar engañología, porque justamente tú no sabes en qué nivel viene la trampa. Tú no sabes si, porque justamente también al igual que la figura del diablo y de Dios y el bien y el mal, yo he dicho, he llegado a concluir que la maldad no es la ausencia de bondad o ir en contra de Dios, porque incluso yo creo que para hacer un mal muy grande puedes tolerar algunas cosas buenas en el camino. Entonces, el tema no es vivir como en antagonía a Dios, como figura moral o espiritual, sino es vivir como si no existiera, porque tú también para poder corromper a alguien tienes que seducirlo, y para seducirlo tienes que darle cosas, tienes que ganarse su confianza. Por tanto, eventualmente tú puedes, si nos quieres enfermar y después vender una vacuna, por ejemplo, o un medicamento, primero tienes que lograr que tu farmacéutica arregle un par de cosas antes y salve un par de personas antes. Entonces, el tema de la crueldad, y yo creo que la gente tiende a pensar que la gente es buena en sus mayores porcentajes. Yo vengo pregonando el tema de la luz y la desconfianza, y justamente con Eduardo también el tema de la patocracia. O sea que uno no puede, yo he llegado a pensar, hoy día justo pensaba, decía, oye, si basta que la inteligencia artificial calcule que los recursos que tiene el planeta para los próximos 500 años da para que la población sean 1.000 millones de personas, no más ni menos, para que alguien diga, listo, ¿cómo matamos al resto nomás? Pues porque finalmente, para salvar a la humanidad, vamos a tener que tolerar la muerte de muchos, de la mitad de lo que fuera, siempre ha pasado. Pero yo digo, oye, la inteligencia artificial al final te va a decir, oye, yo he calculado que los recursos naturales, el cobre, la electricidad, esto te da para este número y esto te asegura tanto. Y algún tecnócrata infocrático va a decir, sí, listo, entonces si la inteligencia dice esto, para vivir bien vamos a tener que ser menos. Entonces menos vamos a vivir bien y el resto es basura, habrá que expulsarla, sacarla o matarla. Y yo empiezo a pensar que eso efectivamente puede llegar a ser pensado así, y con toda la razón y toda la data del mundo. Y lo encuentro terrible porque sé que son capaces mucha gente de pensarlo así. No sé, a mí esa cuestión emocionalmente me genera una cosa psicoespiritual de Muy difícil de rechazo manejar, ¿no? profundo. Es difícil de manejar, incluso de que uno mismo no pierda los cabales y no pierda, bueno, algo que me quedó pendiente de decir antes, ¿no? Para los antiguos griegos, y también simplificándolo, pero el camino de la sabiduría y de la virtud, de la trascendencia en definitiva, empezaba Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, lo saca del oráculo de Delfos, lo reivindica, lo toma de ahí. El camino a la sabiduría, la virtud y la trascendencia era primero el autoconocimiento, y después, que está muy bien reflejado en Sócrates, pero sobre todo en Platón, el autodominio. Y esa es la verdadera libertad. Pero, y es lo que falla, justamente estas técnicas tienen
Estas técnicas tienen la posibilidad de aplicarse exitosamente. Primero hay un factor que dijiste vos, que comparto plenamente. Con gente que está desavisada, por más que esté formada, que sea gente educada, que muchas veces ni siquiera es el caso, pero aún así con eso no alcanza. Es gente que no tiene suspicacia, que no tiene, vos dijiste que no, sana desconfianza, dijiste, o La lúcida. lúcida desconfianza. Claro, es increíble eso. Bueno, ahí hay una debilidad enorme. Y después, obviamente, si encima no hay ningún nivel de instrucción, o son muy precarios los niveles de instrucción, si no hay ningún trabajo con uno mismo de autoconocimiento, y a mí no me gusta decir autocontrol, autocontrol es muy como policíaco, muy represivo. Autodominio, ser señor de uno mismo. ¿Cómo voy a ser señor de mis cosas? ¿Cómo voy a ser señor en el sentido de un ciudadano libre, de no ser esclavo? Por eso siempre se dice el pueblo, el auténtico pueblo como sujeto político está constituido por señores, que eso es el mundo criollo. En Argentina le decimos criollo siempre al mundo, digamos, de los países hispanoamericanos, siglo XIX, siglo XVIII. El mundo criollo siempre, el hecho de ser señor, señora, era muy importante, que la gente se trataba, era todo un reconocimiento al otro. ¿Cómo voy a ser señor de mí mismo? Y por lo tanto señor en el sentido de soy un súbdito que tiene derechos, que tiene prerrogativas, no soy un ciudadano después en una democracia, en una república, que tengo libertades, tengo derechos. Si en definitiva no tengo ni siquiera esa soberanía interior o ese señorío que es este dominio de mí mismo. Eso por un lado. Entonces eso también nos hace muy vulnerables. El hecho, vos lo dijiste antes también muy bien, estamos en una sociedad que digamos, conspira contra todo ese camino de autoconocimiento, de autodominio, de despliegue del potencial personal en favor de la comunidad, dentro de la cual uno está también, obviamente, de forjar las virtudes, esas virtudes cuya forja contribuye, o sea, supone nuestra libertad, porque toda virtud solamente es virtud cuando se parte de la libertad personal y al mismo tiempo la viene a reforzar. El hombre virtuoso es un hombre con la virtud, digamos, el hombre virtuoso, perdón, es un hombre que ha reforzado su libertad, su capacidad para plantarse ante la situación de la vida, de tener dominio sobre las situaciones, o por lo menos de sí, frente a situaciones adversas. Todo eso, digamos, ha quedado dejado de lado o está muy atacado, muy desplazado, muy olvidado muchas veces. Mirá, yendo a algo más físico, yo también ahí te escuchaba también, todos tus comentarios son de un enorme jugo, digamos, se le puede sacar el jugo. Estaba pensando, mira, hace pocos meses atrás hay un periodista en Argentina, hace análisis político, son dos en realidad, Enrique Romero y Adrián Salvucci. Adrián Salvucci, autor de muchos libros, El cerebro del mundo para mí es el más importante de análisis político de los que él ha escrito. Es un hombre que ha viajado muchas veces a Chile, tiene muchos amigos en Chile. Y Enrique es su coequiper en un programa que se llama Antisistemismo Explícito, es un programa que sale por YouTube, por Odise. Y le hicieron una entrevista, a Quique Romero puntualmente se le hace una entrevista a una psicóloga cuyo nombre ahora en este momento desafortunadamente no recuerdo. Hace un par de meses atrás, le hace una entrevista a una psicóloga uruguaya de Montevideo. Muy interesante. Y ya presentaba la testosterona. Primero dijo algo que vino a confirmar, digamos, lo que yo ya había leído en otras fuentes. Y ella lo confirma también, digamos, con toda su experticia propia de su campo. Porque yo soy abogado, soy alguien que digamos, incursiona en estos temas, pero en definitiva ella es psicóloga, tiene su clínica. Que los hombres hoy tenemos niveles de testosterona en distintos países del mundo, se han hecho estudios, muy diversos países del mundo. Los varones de hoy tenemos mucha menos testosterona que la gente, los varones de nuestra misma edad, en nuestro mismo país, hace 40 años atrás. Pero a la mitad, a la mitad. Pues yo ya lo había leído de un estudio de la OMS de 2018, y esta mujer lo ratifica también, y me llamó la atención que le llamó la testosterona la hormona de la justicia, porque es la que te permite reaccionar. Es la que te permite, desde luego, también, en el caso de las mujeres, también hay un nivel de testosterona, lógicamente sabemos que, digamos, las hormonas de un sexo o del otro están en distintas dosis, lógicamente, en distintas dosis, no de manera preeminente, pero también la del otro sexo está
o sea, la de un sexo está en el otro también, obviamente en dosis diferentes, ¿no? Yo decía, la testosterona es justamente, se le llama, esto me pareció muy significativo, la hormona de la justicia, porque es la que permite reaccionar cuando vemos una injusticia que requiere de una respuesta. Y una respuesta que de pronto uno no siempre puede, no siempre se dan las circunstancias como para que uno le espere del Estado, de la fuerza pública. Así, por ejemplo, todos los códigos procesales del mundo, procesal penal quiero decir, contemplan el arresto ciudadano. Todos los códigos penales del mundo contemplan la legítima defensa propia de un tercero. O sea, al principio uno dice, no, está la policía, pero es legítimo que si la policía no está, o no va a venir en tiempo oportuno, que yo tenga el coraje y esté predispuesto para defenderme a mí mismo, o defender un tercero que puede ser un perfecto desconocido, ni hablar si es tu hijo, si es tu esposa, si es tu padre, tu madre, que tenés hasta una obligación como mínimo moral de hacerlo, y con un tercero desconocido también, de menor intensidad en todo caso, pero también, entonces, o más condicionada, pero también. Pero claro, ahí vamos a algo orgánico. Si de pronto los varones de nuestra época, por lo menos en muchos países del mundo, no tienen las condiciones orgánicas mínimas, ¿no?, que acompañan este tipo de reacción, difícilmente podamos hablar con realismo de todo lo que veníamos diciendo. Eso por un lado. Por otro lado, lo que vos decís, mirá, con total... Es espeluznante esto de que esa idea falsa de que sobra gente, pero en el mundo anglosajón, que es el que finalmente ha terminado imponiendo sus parámetros, o digamos, impregnándonos a todos con sus parámetros, el malthusianismo, en definitiva, ya tiene más de 2 siglos, ¿no? Cuando Thomas Malthus escribe, creo que en 1799, la primera versión del ensayo sobre población, y la segunda versión mejorada y aumentada en 1801. Malthus, en definitiva, aparte termina trabajando para la Compañía de Indias Orientales, que fue según Salvucci, fue la primera corporación multinacional del mundo, porque era privada, pero estaba, digamos, en connivencia, en complicidad con el Estado imperialista británico. Entonces, pero era en definitiva una corporación que se dedicaba al esclavismo. O sea, el objeto digamos, societario en términos jurídicos era una cosa aberrante, completamente inmoral y en el fondo antijurídica. Pero bueno, ya en esa época Malthus, economista, planteaba que en definitiva esta idea, insisto, falsa, de que hay gente que sobra, o de que en algún momento va a sobrar gente, ¿no? Es famosa su planteo, es muy sencillo. Él dice que la productividad alimentaria crece, digamos, conforme a una progresión aritmética, en tanto que la población del mundo crece conforme a una progresión geométrica, que es exponencial, y por lo tanto es mucho más alta, más acelerada. Bueno, esto es demostradamente falso, no resiste ningún análisis. Esto no impide que a Malthus se lo siga considerando el padre de la demografía moderna. Bueno, entonces la demografía moderna, si el padre es Malthus, tiene un padre realmente que merece muchas críticas como demógrafo incluso, ¿no? O sea, en el propio campo científico. Es demostradamente falso por 1000 cosas. No sé si 1000, pero bueno, eso es una exageración, pero por muchas razones. A ver, si Malthus hubiera tenido razón en cuanto a la progresión geométrica con la que supuestamente crece, es el ritmo con el que crecería la población de la humanidad, según cálculos de demógrafos actuales, tendríamos que ser 140.000 millones, considerando todo lo que pasó en el medio, epidemias, guerras mundiales. Aún así tendríamos que haber llegado a 140.000 millones. Según los cálculos más abultados, somos apenas 9.000 millones. O sea, es de una falsedad total. Aparte, Malthus no contempla la innovación tecnológica, el avance científico y la innovación tecnológica aplicados a la producción alimentaria. Eso no lo contempla. Hay un estudio que se hizo en Oxford. Colin Clark era el jefe, demógrafo y economista. Colin Clark en Oxford, también, bueno, en Inglaterra, en los años 70, en donde él decía que llegan a la conclusión de que con la mitad de las tierras fértiles que había para el agro
en los años 70, insisto, con la mitad de las tierras fértiles que había para el agro en los años 70, solo la mitad, y nos olvidamos de la pesca, de la ganadería y de otras fuentes alimentarias, alcanzaba para alimentar a 40.000 millones de seres humanos. Insisto, recién ahora, según los cálculos más abultados, seríamos 9.000 millones. Y él contaba solo la mitad de las tierras con la tecnología agrícola, de los 70, y no contaba ganadería, no contaba pesca, la riqueza ictícola. Hay alimentos sintéticos también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por esto y por muchas otras razones que podemos ahora esgrimir, lo de Malthus es falso. Sin embargo, no faltan los neomalthusianos, como el señor Puertas, o Compuertas, ya sabes a quién me refiero, el creador a Bill Gates concretamente, y su padre, que trabajaba para International Planned Parenthood, ¿no? Fue uno de los, un hombre cercano a la IPPF, justamente también una entidad que tiene más sucursales que McDonald's en todo el mundo, que se dedica a promueve el aborto como herramienta de reducción poblacional, fundada por Margaret Sanger, que era una malthusiana, racista, eugenista, racista en el sentido aparte biologicista, que es de los racismos, el más cruel, el más craso de todos los racismos, el más cruel, el más craso, el racismo biologicista. Ahí hay un cóctel de autores que son todos, Sanger ya es estadounidense, ¿no? De origen irlandés, pero estadounidense. En realidad era Margaret Higgins, pero en realidad hay una playa de autores previos, que yo hay tres, dije Malthus en el siglo XIX, Malthus, que venía del siglo anterior, ¿no? El otro autor es Galton y finalmente Spencer, porque ahí está el cóctel explosivo para mí, porque Malthus con esta idea falsa respecto de ese fatalismo demográfico, completamente falso. Galton, que le agrega el social darwinismo, entonces la supervivencia del más apto. Y finalmente Spencer, Herbert Spencer, que le agrega un racismo también eugenista, biologicista, y todo eso después se condensa, por ejemplo, entre otras cosas, en Margaret Sanger, que funda la Liga de la Natalidad en Estados Unidos, insisto, con un racismo aparte descarado. Después lo han tenido que camuflar, y eso se convierte en la Federación primero nacional y después internacional de paternidad planificada, Planned Parenthood. Esto impacta en la OMS, porque en definitiva, si te fijas los actores que han financiado esto, toda la obra de Margaret Sanger, la Federación Internacional finalmente de Paternidad Planificada, pero antes el Population Council, fundado en los años 50 en Estados Unidos, todo eso ha contado con financiamiento de varios miembros, por ejemplo, del clan Rockefeller. Bueno, cité al padre de Bill Gates y a Bill Gates, como gente que está en esta línea ideológica, aparte. También del apoyo político o financiero que puedan brindar, ¿no? Ahí hay todo un entramado de élite global, Bueno, el Club de Roma con el informe Meadows, ahí aparece nuevamente gente del clan Rockefeller. Yo no voy a decir que todos los miembros de la familia Rockefeller, no digo eso, pero gente del clan Rockefeller y gente representativa de ese grupo familiar que al mismo tiempo constituye una élite en sí mismo, ¿no? El Club de Roma también, son los que han financiado, por ejemplo, o han promovido el libro La bomba demográfica de Paul Erlinger, fines de los 60, principios de los 70, el informe Meadows. Entonces, toda esta idea de que hay gente que sobra. Y ¿sabés qué, Sebastián? Y con esto termino, y perdón que me alongué en el uso de la palabra. A ver, uno no sabe si es que hay error o hay mala intención o una mezcla muy conveniente de ambas cosas. Lo que sí está claro, desde ya que hay error, generan falsas dicotomías, volvemos a eso que no deja de ser una falacia, cuando se presenta una falsa dicotomía, y en el fondo encubren un elitismo, de una ambición, de una codicia y de un egoísmo que no tiene límites, de una voracidad y de una inhumanidad que no tiene límites. Y frente a esto, los pueblos, lo que vos dijiste, la gente común, la gente que cada uno de nosotros con los defectos que seguramente tenemos, por cierto, pero que intentamos ser gente buena y que ni por aproximación se nos ocurriría actuar así, tenemos que plantar cara. Porque aparte somos la enorme mayoría, la gigantesca mayoría, aquí y me imagino que en todos los países del mundo. En definitiva, esa maldad intrínseca
es eminentemente minoritaria. Es eminentemente minoritaria. Pero, como bien advertiste vos, el hecho de que haya mayorías que están desavisadas, que están, digamos, como mínimo no informadas al respecto, eso genera una vulnerabilidad enorme, y esa vulnerabilidad se agranda después por otro factor, ¿no? Uf, también muy abarcativo todo lo que tú dices. Yo creo que si lo ves bien, invitarte más adelante también, porque cada una de las temáticas da para hacerle doble clic. En este Claro. sentido, mencionaste muchos componentes que hay que ver cómo sus dinámicas particulares. Sí me gustaría no perder el pivoteo del rol de los más, nunca me ha gustado más despiertos, ya está como muy prostituido eso, pero el, bueno, este es un programa activista por las comprensiones, así que me sentiría como diciendo los más comprensivos. Eh, Tenemos que unirnos, tenemos que conversar. La conversación como motor de cambio es fundamental. Tanto así que la ausencia de conversación ya genera un deterioro y un degeneramiento y una desnaturalización. La cultura se elabora y está viva, tiene que elaborarse por los encuentros, por los pueblos. Ahí se cuajan las identidades, se pesquisan la fe que tú dices, lo que nos da una propia identidad en un origen es el encuentro, es la conversación que se entreteje entre un determinado pueblo, que genera coherencia, sentido, pertenencia, eh, permite cosas pero también restringe, porque la libertad también, el individuo goza más de su libertad en el negativismo, en el decir no quiero esto, no me vengas con esto, no te voy a aceptar esto. También tú lo vinculaste con el tema de la testosterona, que es decir, mira, en este mundo que las tendencias globales es a aceptar cualquier subjetivismo, uno tiene que anteponerle un no, porque uno podrá estar de acuerdo con algunas, pero no puedes estar de acuerdo con todas, justamente porque uno nace en un nicho cultural, idiosincrático, familiar, de algún tipo de creencia metafísica, religiosa, y eso tiene que operar también como una barrera sociológica, societal. Una gran confusión y una gran triquiñuela, creo yo, que los psicólogos caen como moscas en la miel, es confundir el plano individual subjetivo con el plano sociológico. Porque si tú me empiezas a argumentar que yo debo aceptar la subjetividad del otro y que es solo la subjetividad del otro razón suficiente para que todos nos subyuguemos a ella, entramos en un plano de mi subjetividad contra la tuya, o por qué la mía, por qué la tuya. Yo creo que eso es una malformación y un mal entendimiento, porque esa conversación debiera ser sociológica, porque es la sociedad en su conjunto mayoritariamente en relación a una subjetividad individual, donde claramente queda demostrado quién se subyuga y quién permanece en las dinámicas propias de las sociedades que tienen posibilidades de cambio, siempre han cambiado, pero el cambio no es mi subjetividad contra la tuya y todas valen lo mismo. Y eso yo invito a los psicólogos a denunciar y diferenciar. Esto es una conversación de la sociedad, no de un individuo con otro individuo ensalzando o diosificando la individualidad, porque es la sociedad en su conjunto la que establece los grados de libertad y de restricción en las libertades y en los grados de lo mismo. Por eso yo discrepo mucho esto de que si no es suficiente que yo me sienta perro para que toda la sociedad se tenga que subyugar a mi subjetividad. Es el que se cree perro en contraste con una sociedad entera el que tiene que entenderse a sí mismo o los otros hacérselo entender de que esta no es esa sociedad para él. En otros tiempos podría haber sido expulsado, qué sé yo, bueno, hay que ser tolerante y todo. Pero todas esas confusiones están en el primer estadio que tú señales de la psicopolítica reflexiva, donde se empiezan a generar argumentos que simulan una reflexión, que están llenos de falacias, de huecos, que una persona con una honestidad intelectual debiera poder señalar, y con algún tipo de preparación intelectual desarticular, porque hay mucha falacia en todo esto que viene apalancado de campañas mediáticas
globales, porque acá están los influencers, están los grandes, no iba a decir los grandes cantantes, pero no, los artistas más vendedores es más preciso, o los productos más vendidos, o los intérpretes más vendedores, quizás más preciso aún. Pero tiene que ver también con que el problema se consuma entre los que están haciendo el mal y los que, sintiéndose llamados a hacer el bien, no lo hacen, no lo practican. Y la apatía intelectual que se ha vuelto casi un fenómeno cultural en el cual conversaciones profundas se les hace el quite, se les estigmatiza como conversaciones latosas, lateras, deprimentes, inadecuadas, pasémoslo bien, conlleva un tremendo deterioro cultural y nos vuelve mucho más susceptibles a que nos vendan cualquier cosa. Una familia que no conversa se empieza a destruir, a desarticular, se empiezan a desviar. Yo me acuerdo una vez que estaba en una charla de Humberto Maturana, un doctor en biología, un biólogo, bueno, y le preguntaban por qué se producían diferencias muy grandes entre los padres y los hijos. Y Maturana dice, lo más probable es que ellos dejaron de conversar, porque conversando nos transformamos juntos. El acto de conversar produce cambios que nos acercan. Y cuando dejamos de conversar o empezamos a conversar con otros, nos empezamos a volver diferentes. Y yo creo que tenemos que hacer contrafuerza para conservar lo particular. Me encantó la defensa que tú haces de la diversidad cultural también, de que cada pueblo en sí mismo es una rama, y vale por eso, vale por lo diferente. Y quien te venga a decir que el gran valor es que seamos todos iguales, yo creo que está incurriendo en una falacia, o por lo menos no está especificando en qué ámbitos pudiéramos aceptar igualdades como derechos humanos o cosas así, pero tirarla al voleo, como que al final todos tenemos que tener las mismas creencias, los mismos gustos, escuchar la misma música, vestirnos de las mismas maneras, eso atenta con lo que propiamente es la riqueza del humano, que es la diversidad y la capacidad de articular colaborativamente las diferencias y tolerar los puntos en los cuales ya no estamos de acuerdo, antes de entrar a guerrear los unos contra los otros. Mira, en honor al tiempo que se extendió, la conversación da para mucho, sin duda tendríamos que hacer otro capítulo, justamente hacer el pivote porque tú estás lanzando también un diplomado, una diplomatura, justamente en psicopolítica y transhumanismo, que yo tuve la oportunidad de ver los contenidos del programa, y bueno, son la hora 25, son la brújula, y yo creo que mucha gente que sigue o está interesada en esta, yo les pediría que dejen el correo en los comentarios del capítulo para que Pablo les pueda mandar el programa, los valores, los horarios, porque no lo digo por un sentido netamente comercial, sino que lo digo por un sentido netamente comprensivo. Necesitamos reflexionar y generar sinergia reflexiva comprensiva, porque justamente todo es peor cuando no está esto, porque también la deshonestidad intelectual de la gente que aparece en los medios masivos es vergonzosa, pero la mayoría del 95%, 99% no se da cuenta. Es necesario que haya más faros, más hombres faro, hombres brújulas, hombres luces que ayuden. Si nos puedes contar brevemente de qué es esta diplomatura para a quien le pueda interesar, te lo agradecería. No, el agradecido soy yo, y muy agradecido a tu generosidad. Concretamente es una diplomatura de psicopolítica y transhumanismo, que va a tener una duración de 6 meses, comienza a principios de mayo, el 6 de mayo más específicamente, y termina el 28 de octubre. La modalidad es virtual, es 100% virtual, y las clases van a tener lugar en horario de Argentina. Creo que tenemos una sola hora de diferencia entre Buenos Aires y Santiago de Chile, ¿no? Entre nuestros respectivos usos horarios. Horario de Argentina va a ser los sábados de 11 a 13. De 11 a 13, insisto, horario de Argentina. Pero nosotros lo hemos programado con flexibilidad, considerando que hay gente que de pronto tiene su familia, su trabajo, con lo cual todas las clases se van a grabar. Y dado que la modalidad es virtual, siempre esas clases grabadas van a quedar a disposición de todos los cursantes. Sea un cursante que participó efectivamente de la clase a través de la virtualidad, o aquel que de pronto no pudo porque tenía que hacer otra actividad o tuvo algún contratiempo. O sea, todas las clases grabadas van a quedar a disposición
de los cursantes para que puedan verlas o reverlas cuantas veces quieran. Los profesores somos 5, perdón. Bueno, quien les habla, pero Lucas Carena, mi amigo, que ya he mencionado, que es mi coequiper en La Brújula. Un profesor peruano, que es el doctor Giofiani Peirano, que es presidente del Centro de Estudios de Planificación Estratégica del Perú, ya hace un tiempo, que es un organismo que asesora a la presidencia de su país. Y va a haber 2 profesores españoles, también muy conocidos, obviamente más en sus países, pero también de trascendencia internacional, que son Felipe Botalla y Javier Nicolás. Son personas con mucha trayectoria en el terreno de la historia, la comparación cultural, la historia de las culturas, el marketing. Uno de ellos en particular ha asesorado en materia de marketing, relaciones públicas, etcétera, a grandes empresas. La verdad que son profesores con currículums muy abultados, muy ricos. Y bueno, la manera para aquel que esté interesado puede contactarse directamente por correo electrónico a la Universidad Abierta Interamericana, que es en Cuyo Marco, en donde se hace esta diplomatura. Es una diplomatura de extensión universitaria, de manera tal de que cualquiera que tenga interés o que se quiera inscribir puede consultar al correo electrónico, que bueno, es UAI, que significa Universidad Abierta Interamericana, uai.extensionrosario@uai.edu.ar. Lo repito por las dudas, uai.extensionrosario@uai.edu.ar. Y desde ya muy agradecido, Sebastián, con tu público y en particular contigo por esta charla sumamente rica, esta conversación. También rescato plenamente lo que decías de la conversación. Y bueno, esta conversación me ha gratificado profundamente y agradezco una vez más, de manera pública, tu generosidad. No, muchas gracias a ti, realmente muy nutritiva, intelectualmente estimulante. Para futuros diplomados, al doctor Eduardo Llanos, muy pertinente, una persona que pudiera ser muy pertinente para ese tipo de formaciones. Agradezco mucho tu tiempo, compartir yo creo que la mejor palabra es nutritiva. Me quedaron ahí miles de cosas dando vueltas. Muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. Muchísimas gracias por compartir un caudal de conocimientos y de reflexiones que me siembran más inquietudes y dudas, pero justamente esas son las conversaciones que más enriquecen, las que te dejan pensando y cuestionando. Muchísimas gracias a los que nos siguen, los que quieran información. Yo les voy a poner le voy a pedir a Pablo que me mande el correo para ponerlo en los comentarios. El que quiera recibir información pone su correo también y tratamos de acercar esta diplomatura para los que estén interesados, y además creo que para los valores actualmente la educación chilena pudiera ser bastante más conveniente económicamente este tipo de diplomados también, en cuanto que la educación chilena es una cosa ya descalibrada, así que está dentro de parámetros bastante razonables. Muchísimas gracias a todos, por favor compartir a todos, suscribirse, comentar, seguir en La Brújula también, que es un programa primo que descubrí hace poco, que tiene muchos contenidos también muy pertinentes y seguramente a los que les gustan esto les va a nutrir también mucho por allá. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos. No, gracias a vos y buenas noches. Buenas noches.